Muy buenas noches a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, profesor Eduardo Paredes, compañeros todos. En esta noche damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar acá tocando un tema en esta mesa redonda de tal relevancia como lo es hacinamiento carcelario en la República de Panamá. En esta noche me encuentro acompañado primeramente del licenciado Ángelo Rodríguez, que es licenciado en Investigación Criminal y Seguridad, graduado en la Universidad Especializada de las Américas. Cuenta con 8 años de experiencia en el órgano judicial de Panamá. Laboró 2 años en el antiguo Juzgado 13 del Circuito Penal, 4 años en el Segundo Tribunal Superior como escribiente del magistrado José Jojo Justiniani y actualmente cuenta con 2 años de laborar en el Instituto de la Defensa Pública como asistente legal de campo en la sección de juicio del Sistema Penal Acusatorio. Y se encuentra cursando también el 2º año de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de ISAE. Cuento también con la compañía de la licenciada Maylin Araceli Rodríguez Cortés, que actualmente cursa la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de ISAE. Cuenta con un currículum laboral de 7 años de experiencia en el órgano judicial de Panamá, 3 años como estenógrafa en el juzgado 14º del penal, y hace 4 años se encuentra designada en el Instituto de la Defensa Pública en el Departamento Penal de Adolescentes como secretaria número 2. También me encuentro con el licenciado Eldis Eric Villamil, tiene 38 años de edad y es graduado en la licenciatura de Mercadeo y Ventas en la Universidad Internacional Interamericana de Panamá. Tiene un diplomado en Derecho Laboral, formador de formadores en la Universidad Ñico López en La Habana, Cuba. Tiene un diplomado en Derecho Laboral en Mitradel, sección IPEL, y actualmente cursa también el 2º año en la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad ISAE de Panamá. Tiene 8 años de experiencia en la industria de industrias lácteas. Y mi persona, Anthony Rodríguez, que también estoy cursando el 2º año de la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de ISAE de Panamá. Soy graduado del Bachiller Industrial Marítimo y soy quien tendrá la labor de moderador en esta noche ante ustedes. Primeramente quisiera añadir o iniciar con una frase la cual nos llamó mucho la atención, el cual decía: la privación de la libertad es el castigo, no hay por qué añadir la privación de otros derechos. Ahora bien, el tema que tocaremos esta noche es un tema de vital importancia y es el tema del hacinamiento carcelario. Si bien en los últimos años la ciudad de Panamá, la República de Panamá, ha sufrido un aumento notorio en la población penitenciaria. Tenemos de que ha tenido un aumento del 18% de los privados de libertad en los centros penitenciarios. Es bien dicho de que el sistema tiene capacidad para albergar a 14.451 privados de libertad en los centros penitenciarios. Actualmente el sistema cuenta con 23.311 privados de libertad. Esto quiere decir que tenemos una sobrepoblación de privados de libertad en los centros penitenciarios de casi 8.720 privados de libertad. Ahora bien, me gustaría preguntarle a mi compañera y licenciada Maylin, ¿cuántas cárceles y cuáles existen en la ciudad de Panamá? Buenas noches, compañero Anthony Rodríguez. Buenas noches a todos los que nos escuchan. En la República de Panamá contamos con 13 centros penitenciarios. En la ciudad están ubicados 5 de ellos y el resto está dividido en nuestras provincias de todo, desde Colón, desde Darién hasta Bocas del Toro. Bien, hay que recalcar de que el mayor hacinamiento está en las cárceles de interior del país. En las cárceles como Los Santos, en las cárceles como Santiago, tenemos de que hay celdas donde debería estar un privado de libertad, hay 5 privados de libertad, señores. En las cárceles de Coclé tenemos celdas donde deberían estar un privado de libertad, está habilitada para tener a un privado de libertad. Tenemos 7 y 8 privados de libertad, señores. ¿De qué estamos hablando? De esto se trata el hacinamiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las expectativas que se tiene sobre la expectativa versus la realidad de las cárceles en Panamá, licenciado Ángelo, si nos colabora? Sí, buenas noches, compañeros, a los que nos ven. Viendo las expectativas versus la realidad que tenemos y manejamos en este país, en Panamá, sabemos que la realidad
es que no contamos con un centro penitenciario apto para poder tener a estos privados de libertad. Toda vez que hace una falta grande de recursos, tanto de salud, de educación y muchas otras cosas más. Mi pensar está o me va relacionado en que la mera forma de pensar, de buscar el mejoramiento de estas cárceles, nos hace ver de que estamos buscando el implemento de centros penitenciarios en vez de buscar la forma de buscar la resocialización o minimizar estos tipos de actos delincuenciales que pueden llevar a la sobrepoblación, por lo cual al final estaremos buscando lo que es resocializar a esta gente, buscar que las personas no tengan que llegar a un centro penitenciario. Por lo tanto, siento que esta realidad debemos de frenarla desde el punto de vista antes de llegar a este centro, desde la casa, desde el hogar, buscando esta forma o este método de tratar de inculcarle a nuestros hijos lo que es las reglas o las normas que debemos cumplir para una sana convivencia y que no debemos infringir, porque deberíamos utilizar estos recursos para otras cosas más. Es mi manera de pensar en cuanto a lo que veo en nuestras cárceles, toda vez que por mi trabajo asisto a estos lugares como el Centro Penitenciario La Joya, el Centro Penitenciario La Joyita, el Centro Penitenciario La Nueva Joya, y deberíamos buscar este punto de tratar de sacar ese pensamiento de que debemos mejorar la cárcel, de que debemos, sino que buscar atacar de raíz este tema desde afuera. Muchas gracias. Licenciado Galdi, no sé si nos ayuda complementando algo más a la opinión del licenciado Ángel. Sí, muy buenas noches, compañeros todos, profesor Eduardo Paredes. Sí, yo quisiera hacer un marco de referencia frente a lo que menciona el compañero Ángelo. Y primeramente, darle a entender de qué significa la palabra hacinamiento. La palabra hacinamiento significa sobrepasar el límite en un cuarto, ya sea con una medida objetiva por parte de las normas legales que existen en nuestro país a nivel internacional. Mencionando esto, coincido con el compañero frente a lo que menciona de el tratar de minimizar, de mitigar cómo nosotros, como futuros abogados, podemos aportar a nuestro Estado panameño normas y reglas fundamentales que prohíban a la niñez y adolescencia a caer en esos actos de vandalismo. Y bien, mencionando eso, nosotros pudiéramos también tocar un tema muy importante, que es el tema de la educación, lo cual en estos momentos existe algo fuera de lo que nosotros no podemos en estos momentos explicar de manera objetiva, y es la falta de leyes y normas de los colegios que permitan que los niños tengan educación en cuanto a la prevención, valga la redundancia, preventiva de los centros penitenciarios. Sí, también hay que recalcar un punto muy importante, y es que de acuerdo a la World Prison Bread, que es la base de datos que da análisis a las cárceles en toda la región centroamericana, esto se hace mensualmente, especialmente por fuentes gubernamentales, se hace el sondeo dentro de las cárceles centroamericanas, y tenemos de que Panamá es el tercer país dentro de la región con mayor población penitenciaria. Siendo uno de los países más pequeños dentro del área centroamericana, somos uno de los países dentro del top 3 de población penitenciaria dentro de población penitenciaria dentro de Centroamérica, pues. Por eso me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen ustedes, no sé si me ayuda con esto el licenciado Ángelo, cuáles creen ustedes que son las causas de que exista este hacinamiento carcelario, principalmente en Panamá? Bueno, muchas de las causas que manejamos dentro de este hacinamiento de los centros penitenciarios podemos abarcar
que una de las principales es la mora judicial. Existe, no está de más, o no es un secreto, de que existe una mora judicial, toda vez que en nuestro sistema existen personas que se encuentran recluidas, se encuentran privadas de su libertad, que no mantienen una condena al tiempo que tenemos ahorita mismo. El aumento de crímenes y el modus operandi que vamos aprendiendo cada día más, las personas van aprendiendo cada día más, y prácticamente se puede decir que van un paso adelante de nuestros sistemas de seguridad. Es importante mencionar que una de las causas principales, como lo mencioné en el punto anterior, es el tema familiar. Todo viene de la familia. Uno desde casa tiene que venir esta educación, y es literalmente un círculo porque viene desde la casa, luego pasa a lo que es el colegio, y esta educación nos lleva a que si flaqueamos en algo de esto, podamos caer en cometer estos actos delictivos y caer a lo que es la cárcel. También tenemos que poner en claro que tocando el tema de nuestro sistema penal acusatorio, nuestro Ministerio Público maneja una errada forma de llevar nuestro sistema penal, porque no puede ser que todos los casos y todos los hechos que pasen, que son investigados por ellos quieren pedir la detención provisional cuando sabemos nuestro tema de hacinamiento que tenemos en nuestra cárcel. Entonces debemos de buscar otras medidas de prevención, necesitamos buscar otras medidas alternas para poder manejar este tema de hacinamiento en cuanto a este punto. Antes de continuar con esta pregunta y tomando de la mano el comentario del compañero Ángelo, del licenciado Ángelo, del tema de la educación en casa, el círculo que forma este vínculo que tiene con el hacinamiento, me gustaría recalcar de que según estadísticas más del 50% de los jóvenes, de los adultos que caen o que llegan a lo que es los centros penitenciarios, caen mayormente por delitos relacionados con droga, contextos de pandillerismo, tráfico y entre otros. Ahí nos damos de cuenta cuánto está de la mano todas estas causas por las que suele haber el hacinamiento, vinculado con lo que mencionaba el compañero Ángelo de la educación desde la casa. Antes de salir de la pregunta, me gustaría reiterarle la pregunta al compañero Eldis y también a la compañera Maylin. Me gustaría que me dieran su opinión sobre cuál ustedes piensan que es la causa de este hacinamiento en la ciudad. La compañera Maylin, no sé si... Bien, yo le cedo la palabra a la compañera. Sí, bueno. La causa del hacinamiento en los centros penitenciarios de la República de Panamá, según las investigaciones que he estado leyendo, documentándome del tema, y a mi experiencia en mi rama laboral, puedo aportar que se basa más que todo, que se basa en la sociedad. ¿Por qué en la sociedad? Porque si papá y mamá no educan bien en casa, porque es que desde que son adolescentes, desde que son niños, si no educan bien en casa, nos lleva a que, o sea, empiezan a crearse personas para delinquir. La falta de mamá y papá en casa, la falta de una persona adulta, la falta de educación, los niños que los ponen a trabajar, eso conlleva a que se vayan por la vía fácil. Entonces, ¿qué pasa? Como bien lo mencionaste hace un momento, los mayores delitos están entre droga, pandillerismo. Pero ¿qué pasa? Que yo siento que ese es el eje principal del hacinamiento, la sociedad no está teniendo un apoyo del Estado en cuanto a ver qué hacen sus jóvenes.
¿qué hacen sus jóvenes para que no salgan a delinquir? Entonces se van por el camino fácil, no tienen comida, no tienen alimentos en sus casas. Entonces eso es un tema importante. No podemos hablar simplemente del hacinamiento dentro de los centros penitenciarios porque es un hecho, pero tenemos que ir erradicándolo en la sociedad. Yo siento que esa es la mejor forma de hacer que el hacinamiento en los centros penitenciarios disminuya. Ver las cosas desde una perspectiva un poco más alejada, buscar una solución desde antes de que exista el problema. Exacto, porque los jóvenes, o sea, hay que darle métodos a los jóvenes para que agarren sus tiempos libres y más programas en las comunidades, programas no solamente los jóvenes, sino también los padres, creándole esa cultura y alejándolo del camino de la delincuencia, de las calles, y siento que así nos evitaríamos un hacinamiento de tantos privados de libertad. Okay. Licenciado Eli, ¿nos acompaña? Sí, bien, yo quisiera compartir lo que los compañeros y lo que nosotros hemos venido planteando en dos esferas. La primera esfera que nosotros estamos en estos momentos dándole a entender, primeramente con principios fundamentales y garantizar nuestra Constitución. Nosotros no estamos aquí haciendo un video por analogías o por percepción o pensamientos propios de nosotros. Nosotros estamos fundamentándonos en nuestra Constitución. Y lo que menciona la compañera no es más que tratar de que desde el núcleo familiar se tomen medidas que luego esas medidas llevan algo positivo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Yo quisiera citar en nuestra Constitución el artículo 64, donde menciona algo importante, y es el capítulo del trabajo. Si nosotros como Estado panameño no tenemos políticas que generen empleo en la sociedad, créame que las personas que están creando empleo de una forma no adecuada, de una forma delictiva, se están robando hoy en día a la juventud y a nuestra sociedad, la están llevando a mitigar cada día más esa buena persona, ese buen panameño, ese buen joven que en estos momentos está buscando una alternativa distinta a la que le ofrecen las pandillas, los criminales y todo lo que va en contra de lo bien que nuestros padres y nuestras madres nos han enseñado. El artículo 64 reza de la siguiente manera: el trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una obligación de parte del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover, como bien menciona, el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias. Hoy en día vemos la tasa de desempleo, pero vemos esa tasa de desempleo porque han venido políticas totalmente en discordia con lo que hoy nosotros vemos en nuestra sociedad. Discordia, y menciono la palabra discordia porque los gobiernos anteriores que han venido se han robado las arcas de nuestro Estado panameño. Y hoy en día nosotros los jóvenes y muchas demás personas también adultas están pagando hoy en día la falta de congruencia por parte de las personas que nosotros en las urnas hemos elegido. Pero también menciono algo muy importante, no solamente el trabajo, porque nosotros no podemos trabajar y no tener educación. El artículo 91 de nuestra Constitución declara lo siguiente: todos tienen el derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse. Escúchese bien, toda la responsabilidad de educarse. El Estado tácitamente menciona, organiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Hoy en día la educación no se está mencionando. Hemos venido trazando falsas esperanzas a nuestros estudiantes y falsas esperanzas también a nuestra sociedad. Y esta esfera, la cual hemos mencionado en esta primera instancia, va dirigido a la familia, que es el núcleo principal en nuestro Estado, de garantizar que no haya privados de libertad más adelante. Pero no podemos mencionar, no podemos decir que no habrá privados de libertad si nosotros no tenemos normas que el Estado haga
que ofrezcan tasas de empleo, no podemos garantizarle al Estado panameño que haya profesionales más adelante si nosotros no entramos de lleno y vemos con ojo de lupa el tema de la educación. Así es, licenciado, muchas gracias. Doy gracias a todos por sus excelentísimas opiniones. Yendo dentro del mismo tema, nos damos cuenta, y como conclusión más o menos de la pregunta, de que el problema del hacinamiento carcelario tiene como inicio lo que es la educación, lo que es desde el hogar, los valores, la moral que se inculcan desde casa. Pero si bien esta es la parte principal de la historia, este es el cuento, la parte inicial del cuento, nos damos cuenta que luego de que no se dan estos valores, luego de que no se dan esta moral que se crea desde casa, que se crea en el colegio, que se crea a medida que el joven va creciendo, llegamos a lo que es la detención de la libertad. Y cuando entramos en la detención de la libertad nos damos cuenta de que se privan a los privados de libertad, valga la redundancia, de ciertos derechos fundamentales. Me gustaría que me ayudara la licenciada Maylin con cuáles son estos derechos fundamentales y cómo podemos hacer, cuáles son estos derechos fundamentales que se violentan, que se quebrantan, y cómo podemos hacer para que estos derechos empiecen a cumplirse dentro de los centros penitenciarios. Si bien tenemos claro de que lo que buscamos es que con este tema de la educación el joven o el adulto no llegue hasta el centro penitenciario, pero una vez dentro, como mencionaba la frase que dije al inicio, la privación de la libertad es el castigo, no hay por qué privar otros derechos. Tenemos que recordar que independientemente de que se esté privando de libertad a una persona por algún acto delictivo, sigue teniendo los derechos de ser humano dentro, que están estipulados en la Constitución panameña. Ayuda con este comentario, licenciado. Sí, compañeros, el principal derecho que se le está violando a los privados de libertad viene siendo el derecho de la salud. O sea, hoy en día es un hecho bastante notorio que nuestros centros penitenciarios no están contando con la capacidad o no tienen las herramientas necesarias para brindarle una atención médica a sus privados de libertad. Hemos investigado y hemos tenido casos de personas que están enfermas de dolores de muela y se tardan hasta 3 meses para recibir una atención médica. No están recibiendo alimentación digna en los centros penitenciarios. Lamentablemente el Ministerio de Gobierno ha dejado a un lado este tema en cuanto a la educación también, en cuanto a la alimentación, la educación. No están recibiendo la educación en el tiempo que se necesita, y es un tema importante porque ellos están privados de libertad. Entonces, si el método que se utiliza o lo que se busca es la resocialización del privado de libertad, del detenido, entonces si el sistema penitenciario no les brinda la educación, ¿cómo vamos a hablar o cómo nos vamos a permitir que esas personas lleguen a la resocialización? Si no les estamos dando los medios, simplemente se están, voy a decir una palabra, se están depositando ahí. O sea, no les están dando los medios para que ellos vean más adelante, no les están dando los utensilios para que ellos estudien. No existe al final un método de resocialización, simplemente un método de acumulación de reos dentro de un centro penitenciario. Exactamente. Entonces siento que esos son uno de los fundamentos, de las cosas que más se le viola al privado de libertad. El tema de la salud, el tema de la educación y el recibir una alimentación digna de un ser humano. De la mano, gracias licenciada, de la mano de la licenciada me gustaría pedir la opinión del licenciado Ángelo, el cual pues, como pudimos ver en la introducción, por el área laboral en el que se desempeña, logra ver un poco más dentro de los centros penitenciarios qué es lo que se vive dentro de los centros penitenciarios. Sí, el compañero Eli quería añadir algo antes de eso. Sí, yo quería, antes de cederle la palabra al compañero Ángelo, citar lo que la compañera Maylin está mencionando y voy a compartirlo con ustedes. El artículo de nuestra Constitución, en el artículo 109, habla de la salud, seguridad social y asistencia social. Menciona lo siguiente el artículo 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República.
El individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución, y nótese la palabra que subrayo, rehabilitación de la salud Así es. y la obligación de conservarla, entendida esta como el complejo bienestar físico y mental social. En los siguientes párrafos también menciona el tema de la salud corresponde primeramente al Estado, las siguientes actividades integrando funciones de prevención, que más adelante estaremos abordando, curación y rehabilitación. Le cedo la palabra, compañero. Sí, bueno, en este amplio conocimiento de las vivencias que he tenido dentro de mi ámbito laboral, quiero manifestar que para el 2016 laboraba en el segundo tribunal, primero como notificador judicial, y tenía que ir a las cárceles, por lo cual en estas cárceles o en estos centros penitenciarios, mejor dicho, en estos centros penitenciarios, existe, como lo toqué antes, una mora judicial desde que la persona está condenada, de que no está condenada hasta cuando está condenada. Ayudando a un poco a lo que la compañera explicó a inicios, todos estos derechos son vulnerados dentro de la cárcel. Pero una vez tocando el tema, profundizándonos un poquito más en el tema en cuanto a las personas que están condenadas pueden hacer trabajos intramuros, que serían trabajos que le permitirían a ellos o estudiar alguna carrera, terminar sus estudios, o realizar trabajos intramuros como estar en la cocina, como limpiar el lugar donde ellos se encuentran, y todos estos trabajos serán remunerados con una conmutación de pena que lo hará bajar el periodo de su pena. Pero nuestro sistema penal está entrando en una mora y está vulnerando el derecho que ellos tienen. Me gustaría, me da un segundo, compañero, interrumpirte para dar una estadística de que la mora en el sistema judicial, como bien lo mencionaba el compañero, complica más las cosas. ¿Por qué? Porque en octubre del año pasado habían 8.246 privados de libertad, o sea, el 35% de los privados de libertad estaban a espera de que se decidiera su condena, pero estaban dentro de los centros penitenciarios. Esto es una de las grandes causas, como menciona el compañero. Continúe, compañero, disculpe la interrupción. Pero no solamente con estas personas que están esperando una condena, las personas que ya están condenadas, hacen trabajos intramuros, piden su conmutación de pena en enero, pero la audiencia se la dan para septiembre. Al darle estas audiencias para septiembre, se pierden casi 9 meses de conmutación de pena. Hay personas que se encuentran privadas de su libertad, que ya solamente le falta un mes para quedar en libertad y todavía no le han hecho su conmutación de pena. Y simplemente cuando uno va a este sistema a preguntar, ellos simplemente te dan respuesta como hay una mora, primero hay muchas, hay solicitudes primero que esta, pero el profesor Eduardo nos mencionaba en clases pasadas que esa respuesta, el fin no justifica los medios. Esa respuesta no es válida para que me digan que mi solicitud, adelante mi solicitud hay 500, pero es que este derecho es mío y nuestro derecho no se cede. Así que más o menos esto es lo que quería ampliar a lo que comentó la compañera y el licenciado Eli Miguel. Muchas gracias, licenciado, nuevamente por ese increíble aporte. En esta ocasión me gustaría consultarles a todos, en este mismo orden, me gustaría, si se pudiera, que me respondieran. ¿Cuáles creen ustedes? Ya dijeron más o menos algunas, que serían las opciones de resocialización que deberían de tener los centros penitenciarios para estos privados de libertad. Bien, voy a... Ok. Bien, mire,
nosotros no podemos culminar este video sin antes mencionar que los centros penitenciarios se fundan en nuestra Constitución. Pero primero quisiera mencionarle de que existen garantías fundamentales al individuo que ha sido privado de libertad. Y esas garantías fundamentales no son negociables, porque nuestros derechos no se hacen en ningún tema de negociación. Nuestro artículo 17 de nuestra Constitución menciona que la República de Panamá tiene el derecho y la obligatoriedad de hacer cumplir en su vida honra y bien. Menciona también, compañero, de que en el artículo 28 de nuestra Constitución, se lo voy a leer, el sistema penitenciario se funda en principio de seguridad, rehabilitación, como usted lo menciona, Así es. y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Fíjese bien, se establece la capacitación Así es. de los detenidos en oficios que le permitan reincorporarse últimamente a la sociedad. Hoy en día nosotros vemos que existen normas internacionales, que existen derechos fundamentales que nosotros, como Estado panameño, como estudiante de Derecho, tenemos que saber de a cabo a rabo y mencionar tácitamente de que nuestra Constitución también valida la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 4, donde cita: Panamá acata las leyes y las normas internacionales. Viéndose así, nosotros podemos mencionar que no puede haber rehabilitación a una persona que ha sido privada de su libertad cuando se le vulneran los derechos. Aquí hay totalmente imparcialidad. Cuando la persona detenida, privada de libertad, sus familiares le van a ofrecer la comida de turno. Hoy en día vemos denuncias que existen por parte de los familiares que la comida nunca le llega al privado de libertad en su tiempo como es debido. Entonces nosotros no podemos conversar, nosotros no podemos seguir debatiendo un sinnúmero de garantías que se le prohíben hoy en día al privado de libertad, como también el derecho al agua dentro de los sistemas carcelarios. Agua potable. El sistema de agua potable no se le garantiza. La higiene personal tampoco se le garantiza a la persona. Entonces vemos que existen brechas y que cada día más esa brecha se va ahondando más y no existe ninguna retribución por parte del Estado hacia esas personas que se vulneran los derechos. Más adelante estaremos tocando algunos temas de la Convención Americana. Sí, tomando de la mano lo que dice el compañero, notamos que hay grietas, señores. Esto es una realidad. Dentro del sistema hay grietas enormes que están haciendo mucho daño referente a este tema del hacinamiento. Por eso me gustaría preguntarles, dentro de las soluciones que estamos buscando, ¿creen ustedes que deberíamos aumentar el presupuesto salarial que se le da a los centros penitenciarios? ¿Será esta la solución a que por lo menos los derechos fundamentales se cumplan dentro de los centros penitenciarios? Porque ciertamente con los datos que ustedes mismos han revelado, compañeros, notamos de que estas brechas están haciendo un daño enorme. Por eso intentamos buscar una solución. Me gustaría saber su opinión, licenciado. Sí, pero mire, buscando en las estadísticas presupuestarias del sistema penitenciario y revisando, pude percatarme que este año, hasta la fecha, se ha autorizado un presupuesto de más de 470 millones de dólares para el sistema penitenciario, en la cual ya se ha desembolsado más de 370 millones de dólares ya se han desembolsado. ¿Qué áreas? 45.000 dólares están estipulados. Voy a poner un ejemplo de lo que revisé, de lo que tengo. Pueden ir a la página del sistema penitenciario, buscar el presupuesto penitenciario y se van a dar cuenta. Está estipulado que para el área de aseo solamente se está puesto de que Designado. designado 45.000 dólares, pero
a la fecha se le ha dado al área de aseo $175,000 para el área de aseo. Wow. Y ustedes pueden ir a los centros penitenciarios de La Joya, Joyita y Mega Joya. Vamos a minimizar estas cárceles, en estas 3 cárceles solamente, y no hay un aseo como tal. Entonces la pregunta que hizo el compañero, que si se necesita aumentar el presupuesto, sí se necesita. El problema aquí es la forma de utilizar estos recursos, La malversación de estos recursos. de cómo se utilizan estos recursos. Porque yo quisiera saber dónde están esos $145,000 que se están pasando para área de aseo. Estos $57,000 que se utilizan en Telefónica. O también podríamos mencionar, Ángelo, de que ese fondo que tiene el sistema penitenciario, poder utilizarlo para poder, me imagino, que viene por parte del sistema penitenciario, hacer cursos de plomería, de soldadura. Ahí quisiera realizar una pregunta, tomando de la mano lo que menciona el licenciado, y me gustaría que la licenciada me apoyara en esta opinión. ¿Qué plan propondría, ustedes para lo que son, dígase, plomeros, distintos profesionales que se encuentran privados de libertad por una u otra decisión que ya no nos corresponde saber y que están dentro de los centros penitenciarios, que son especialistas o profesionales en áreas que se necesitan cubrir dentro de los centros penitenciarios y están ahí simplemente porque el centro penitenciario no da esa opción de resocialización o da ese uso, a ese profesionalismo que no le quita a esa persona por estar privada de su libertad? ¿En qué nos podemos basar, licenciada Mario? Bueno, es un hecho muy notorio que las escuelas en nuestro Panamá se encuentran bastante deterioradas. Entonces siento que una de las medidas sería utilizar a esos privados de libertad que son idóneos. Exacto. Para, como bien lo mencionaba el licenciado Ángelo Rodríguez, para que vayan a las escuelas y presten esos servicios, y a raíz de eso lo que se haría es una conmutación de pena. O sea, siento que ese sería el beneficio. Creo yo que es la manera más apropiada para que ellos presten sus servicios, sus servicios de que ellos saben a la sociedad. O sea, que es una buena forma de resocialización. Claro. Y no solamente están ahí pasando 5, 6, 7 años privados de su libertad y sin saber cómo convivir con la sociedad cuando ellos vayan a salir. Así es. Mira, voy No, si quería aportar algo, voy a aportar algo a lo que dice la compañera. Miren. Tratando de unir estos 2 temas que acabamos de tocar, tanto presupuesto como profesionales que se encuentran dentro del centro penitenciario, podemos tratar de utilizar estos fondos que utilizamos para pagar $75,000 en mecánicos, no en las cárceles como puedo decir La Joya, que el compañero Eli no me puede permitir. ¿Cuánto más o menos están en La Joya, compañero? ¿Está pidiendo? 24.700. Casi 24.700 existen de privados de libertad, pero en La Joya creo que solamente hay como 2.500, que es demasiado. Hay 2.500 privados de libertad, y entiendo que en esos lugares hay personas que son idóneas. Hay mecánicos, hay estadísticamente que hay personas idóneas ahí que pueden ser mecánicos, que se pueden utilizar para reparar estos vehículos del Estado, dígase policía, Ministerio de Gobierno, carros del sistema penitenciario, y utilizar esos fondos que se utiliza para pagar eso, que al final sería una ayuda mutua, porque si utilizáramos esos fondos, que sería utilizar menos fondos para capacitar a esos mecánicos que ya son idóneos, pero tú le das cursos, que esos cursos los ayuden a capacitarse a ser mejor, sería una ayuda, porque ellos nos estarían ayudando a que nuestros vehículos estén en buen estado y nosotros los ayudaríamos a resocializarse, a que cojan cursos, y una vez salgan del centro penitenciario, estas personas pueden hasta montar un negocio. Pueden montar un negocio de mecánica, porque en el tiempo, en 3, 4, 5 años detenidos, han cogido 5, 6, 7 cursos pagados por el Estado,
mantienen los vehículos del Estado en buen estado y sería un ganar-ganar. Y voy a aportar algo más, y ahí vamos disminuyendo el hacinamiento carcelario que estamos teniendo en nuestros centros penitenciarios, porque nos estamos ayudando, o sea, no solamente estamos dejándolos ahí a que cumplan su sanción, sino que estamos buscando un método de que se vaya acabando el hacinamiento en los centros penitenciarios y de la mano vamos utilizando esos detenidos que están en ayudar al sistema, Claro. y vamos también implementando, siento yo que sería una buena opción, programas pilotos a nuestros jóvenes. O sea, vamos erradicando de un lado y del otro. O va haciendo una cadena, ¿no? Es más o menos lo que hemos estado tratando, el tema puntual del cual hemos estado tratando. Tomando de la mano lo que están mencionando, me gustaría realizar una consulta. Si bien lo que buscamos es la resocialización, tenemos a privados de libertad que, como lo mencionamos en un inicio, pertenecen a bandas, están dentro de los centros penitenciarios por delitos relacionados con el pandillerismo, con la venta de sustancias ilícitas, que si el microtráfico. Me gustaría consultarles a tema personal. ¿Consideran ustedes que este tema de las divisiones por pabellones dentro de los centros penitenciarios, por bandas, ustedes consideran que esto es lo correcto, lo que se debería hacer? No sé, licenciado Ángelo, licenciado Elvis. Yo voy O la a... licenciada Melin, claro. Yo considero que no es lo correcto. No es lo correcto porque estamos dándole pie a la delincuencia. Lo que se busca es la resocialización y acabar con el hacinamiento dentro de los centros penitenciarios. No deberían de estar divididos por sectores, por grupos delincuenciales, ya que esto crea a que ese grupo delincuencial no se vaya disminuyendo, sino que le da más fuerza. Entonces, a la final vamos a tener ciudadanos que sí cumplen su sanción, salen y que se enfrentan a la sociedad a seguir delinquiendo. Nuevamente regresan para el centro penitenciario, entonces no se está haciendo la labor, no se está haciendo la tarea de que lo que se busca es resocializar para que disminuya el hacinamiento, que es un hecho bastante notorio. Tenemos demasiados privados de libertad, entonces siento que esa es una que no deberían de estar divididos. Uno de los ejemplos fundamentales que tenemos en cuanto a esto que dice la compañera, para solamente aportar algo más, es que hoy en día en los centros penitenciarios tenemos personas que están siendo investigadas por, aún estando dentro del centro penitenciario, tienen vínculos con hechos delictivos que se relacionan fuera de. Entonces, ¿esto qué se basa? A lo mismo que la compañera menciona. ¿Sí? Mantenemos a estas personas del mismo grupo delincuencial unidas, lo que hace es que crea a seguir creando estas ideologías de que este territorio es mío, yo manejo este territorio, y nuestro compañero Aldi nos puede decir en la Constitución qué dice en cuanto a nuestro territorio. Yo comparto la opinión de ustedes, pero es que el tema del hacinamiento como tal, el tema de la rehabilitación, empieza dentro de nuestra Constitución. La Constitución 28 es esencial que nosotros, como futuros abogados, estudiantes de Derecho, tengamos presente. Se establecerá la capacitación. Es el Estado el que tiene que darle capacitación a los privados de libertad. Usted tiene que invertir, el Estado tiene que invertir en esa sociedad que en estos momentos requiere mayor atención que aquella persona que está en un cuarto, tercero, primer año de universidad. Porque esa persona no tiene la oportunidad que va a tener esa persona que está sin ser privado de libertad, porque no obedece a las conductas que esa persona lo indujo a cometer un acto delictivo. Entonces, de allí partiendo de nuestra sociedad, ahí partiendo el Estado panameño, es el que corresponde, compañero, le corresponde al Estado panameño realizar políticas de rehabilitación dentro del centro penitenciario. Así es. Si nosotros no asumimos ese error, nosotros no vamos a avanzar. Así es. Porque se requiere invertir en esas personas. Pero igual también la Convención de los Derechos Humanos lo menciona.
en el tema de... bueno, usted compañero lo va a... Bueno, para corroborar lo que dice el compañero del hacinamiento en las cárceles, y esto de mantener a las personas de un mismo grupo delincuencial es súper importante. Quizás no lo veamos, pero es súper importante y voy a explicar. Hay personas que llegan al centro penal y hay espacio en ciertos pabellones, pero ellos no pueden estar en esos pabellones porque para ellos su vida corre peligro, porque no pertenecen a ese grupo delincuencial y prefieren irse a otro donde ya no hay espacio, donde prefiero poner una hamaca en el techo, y entonces es un punto importante el hacinamiento, porque hay pabellones que están completamente repletos, no se cabe un alma más. Pero al no caber un alma más, es por eso, es que yo pertenezco a X grupo delincuencial, en tal pabellón hay espacio, pero ahí están los de X grupo delincuencial, entonces yo prefiero dormir en una hamaca en el techo que ir a dormir en un lugar que hay espacio, donde yo puedo tranquilo, pero es que mantenemos, y el Estado acepta eso. El Estado acepta eso, porque el Estado, aún sabiendo eso, los deja que ellos vayan al lugar donde ellos prefieren estar, aunque su condición de salud, aunque su condición de su integridad como persona se vea vulnerada, ellos prefieren estar así también. Bueno, tomando de la mano, me gustaría, antes de cerrar con este tema de los derechos fundamentales, me gustaría, tomando de la mano con lo que mencionaba el compañero Eldis, de que el Estado debe invertir en estos privados de libertad. No podemos, a mi parecer al menos, no podemos fijarnos en que no tenemos las opciones de resocialización y necesitamos que tal reo que es bueno siendo en mecánica lo ponemos a reparar los carros. Si el Estado aún no privatiza el estado de salud digno para los privados de libertad. Señores, estamos hablando del principal bien de los seres humanos, es la vida. Una vida no puede ser preservada en un centro penitenciario si tú le das al privado de libertad agua contaminada por óxido de tuberías, comida de carne en tanques que no son salubres. 5 galones. Esto es algo que es inaudito. Estamos hablando de seres humanos que, aunque están ahí privados de su libertad, que es su castigo, no podemos privarlo de esta otra. Les pongo el ejemplo o les hago la pregunta: ¿creen ustedes que un solo centro de salud debería ser capaz de atender a 3 centros penitenciarios, que no solamente son 3 centros penitenciarios cualquiera, son los 3 centros penitenciarios que más albergan privados de libertad en la ciudad de Panamá? ¿Ustedes creen, licenciados, que esto es una atención de salud digna para estos centros, para estos privados de libertad? Perdón. La verdad es que, miren, el centro, en el 2010 existía una clínica para cada centro penitenciario para el centro penitenciario La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. Pero entrando en materia, para el 2016 se crea lo que es el Centro Clínico La Merced, donde a la fecha este centro no cuenta con aires dignos. Solo existen 3 camillas de las 8 camillas de las que deberían haber. Imagínense la cantidad de privados de libertad que hay, casi 23.000. Creo que entre estos 3 centros hay un total de 6.000 presos para un solo médico de cabecera. Es inaudito. Por mis experiencias he estado esperando para conversar o para tocar temas legales con algún privado a los cuales represento por el tema de mi donde laboro, y me he tocado ver privados de libertad que nos traen desde los pabellones en cartilla. Las camillas son cartillas y le dicen con el privado con el pie hinchado, lleno de otras cosas. El privado, Es que allí Ángelo, disculpa que te interrumpa, es allí donde se
donde se rompe el principio y se rompen las garantías, se violan las garantías fundamentales. Ahí está la falencia principal. Ahí está el quiebre medular del sistema penitenciario. La Convención Americana habla acerca, en el artículo 1, menciona tácitamente que toda persona debe ser tratada, independientemente de haber cometido un delito, como un individuo bajo la ley, sea privado de su libertad. En el artículo 2 menciona que el privado de libertad no puede ser juzgado ni por distinción de raza, ni por cultura, ni por su educación. Y el artículo de nuestra Constitución menciona en el 19: no habrá fueros o privilegios ni discriminación por raza de nacimiento y capacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Es fundamental nosotros poder comprender que el tema, compañero, de haber inhabilitado los derechos de ese individuo no le puede dar la capacidad de él de rehabilitarse como individuo, porque yo todo el tiempo voy a estar con una mentalidad marginada. Yo todo el tiempo voy a estar con una mentalidad de que a mí me tratan con los pies. No es debido. Si nosotros tenemos los derechos establecidos en nuestra Constitución, y nuestra Constitución, aparte de eso, también acata las normas internacionales, ¿qué nosotros debemos hacer como futuros abogados, futuros estudiantes? Como estudiantes y futuros abogados, nosotros tenemos que hacer hincapié en nuestros derechos y también más adelante poder garantizarle a nuestra defensa ese derecho que está siendo violentado. Exacto. Así es. Bueno, me gustaría consultarle al licenciado Elvis que me ampliara un poco sobre qué nos dice la Convención Americana de los Derechos Humanos sobre el tema del hacinamiento carcelario. Bien, la Convención Americana menciona tácitamente. Me da un permiso, licenciado, y me gustaría por ahí mismo, si se pudiera, que me dijera cómo podríamos aplicar estas normas de las cuales nos habla la Convención Americana a nuestras normas. Definitivamente es importante mencionar que la norma americana, los derechos humanos, nos da tácitamente la oportunidad de ver ampliamente el tema de hacinamiento. Y lo menciono porque en un estudio realizado por parte de los derechos humanos, Latinoamérica y Panamá, que no escapa de nuestro centro latinoamericano, se profundizan cada día más los problemas en nuestros centros penitenciarios. ¿Pero por qué se profundizan más? Porque no existe por parte del Estado el interés de poder llevar a cabo las leyes y las normas que hoy en día están. No es que esas leyes y normas nosotros las estamos inventando en este momento, en este video. Esas normas están. Y si la norma existe, nosotros tenemos el derecho de poder presentarla, y no solamente presentarla, sino también exigirlas. Así es. Nosotros no podemos tener una norma y no exigirla, es nuestro derecho. Y eso hace hincapié en la norma internacional. La ley 55, que fue vinculada en el 2016, que habla sobre el régimen penitenciario, menciona y hace hincapié en el tema de la rehabilitación del privado de libertad. La ley 235, que menciona, y que dicho sea de paso, el profesor no digo que tocaron ese tema, menciona también el tema carcelario que existe en Panamá. Y todos se fundan en el artículo 28 de nuestra Constitución. Entonces vemos de que existen normas internas como Estado panameño, pero también existen normas internacionales. Así es. Y Panamá valida eso en su artículo 4 de nuestra Constitución, mencionando tácitamente de que Panamá acata las normas y leyes internacionales. Claro. Entonces, está un orden de ideas, están las normas internacionales, las normas vigentes. Nosotros como estudiantes de Derecho, nosotros como futuros abogados de defensa, nosotros debemos de exigirla. No podemos dejar nosotros pasar por alto que una persona sea violentada sus derechos y sus garantías aun cuando haya cometido un delito. La convención, para añadir al compañero,
La Convención Americana de los Derechos Humanos, como la Ley 15 del 28 de octubre de 1977, habla en sus artículos 5 y 6 de lo que busca esta convención en cuanto a nuestros privados de libertad, que busca lo que es reformar como principal, reformar y buscar esta redactación social de estas personas dentro de la sociedad. Es importante que estas personas, cuando salgan de estos centros penitenciarios, aprendan la lección, no que salgan más educados o salgan con más formas de ingeniárselas para delinquir, sino que busquen la reforma. Pero esto viene con una base de que también tenemos que ir haciendo una educación social con las personas. Porque estas personas, muchas personas de estas, porque no podemos hablar de globalizar. Hay personas que salen reformadas de ahí, salen con ganas de ponerle un punto y un final y comenzar un inicio de ese punto en adelante, pero a veces contamos que nuestras áreas de empleo no existen, nuestras áreas de trabajo no quieren estas personas con este currículum prontuario delictivo. Entonces tenemos que ir creando esa reforma social de que las personas que están fuera entiendan que hay personas que sí quieren cambiar, que hay personas que buscan cambiar su vida y darle esa oportunidad, esa mano para que esa persona pueda salir de este mundo, porque al no darles esa oportunidad de conseguir trabajo, hay muchas personas que mantienen menores de edad en su casa y increíblemente, como lo comentaba el compañero Hernández, a veces estas personas que tienen esta forma de conseguir dinero fácil le brindan más rápido un empleo que un empleo digno. Entonces, al tener 6 meses sin conseguir un trabajo, teniendo 3 menores de edad en la casa que no saben por qué el plato de comida no llega a su hogar, ¿qué le queda muchas veces a estas personas que no... ¿Cuál es la salida más fácil ante el problema? La salida más fácil es que alguien que quiera el dinero fácil te busque y te diga que te voy a dar $10,000 porque me transporte sustancia ilícita de un punto a otro, y con 6 meses tratando de conseguir lo mínimo, mucha gente puede caer en este hecho. Bueno, Sí, mira, aportando un poco al tema del compañero de que es más fácil ir y buscar el dinero fácil, no nos vamos muy lejos, no solamente en las cárceles de adultos, nuestro centro de cumplimiento de Pacora, que es el centro de cumplimiento de adolescentes, de jóvenes, se encuentra también con un hacinamiento. Entonces ahí nos vamos y caemos en lo mismo, de que los jóvenes se están yendo por el camino más fácil. Pero es ¿por qué? Porque el gobierno no les está poniendo o no está dándole los medios para que ellos utilicen ese tiempo que tienen de ocio, lo utilicen para algo positivo. claro. O sea, simplemente se van y están en las calles, están viendo para ver cómo niños de 15, 12, 13 años están viendo cómo generan dinero cuando esa no debería ser su responsabilidad. Y la calle da dinero fácil, entonces, pero es difícil, o sea, y estamos, es como una escuela, o sea, ahí en nuestros jóvenes es que empieza la mayor delincuencia. Entonces siento que es fundamental crear planes para ellos, crear planes para propuestas, para que ellos salgan de ese mundo de la calle, no se vayan con personas que estén en grupos delincuenciales y que vayan desarrollando. O sea, tenemos que darle más cosas a nuestros jóvenes porque son el futuro de Panamá. Así es. Si ellos van por mal camino, o sea, ¿qué nos espera más adelante? Así es. Entonces yo considero que siempre he pensado que uno de las propuestas que se pueden tener para nuestros jóvenes, que es la base de una sociedad, vendría siendo que debería de implementar el gobierno, pudiera ser planes de que en las escuelas los jóvenes experimenten ir a los centros penitenciarios para que vean realmente la realidad de las cosas que se viven ahí y que no le crean
al jefe del grupo delincuencial que es que yo te voy a ofrecer todo, o sea, para que vean la realidad de lo que es tomar ese camino. Exacto. Así es. Entonces yo considero que sería una buena propuesta que experimentaran, que los jóvenes experimentaran en nuestros centros educativos, ir a los centros penitenciarios. Siento que ver esa estructura y ver eso les ayudaría a cambiar su visión si en algún momento están pensando en irse por el camino más fácil, y los exhortaría más a que uno tiene que estudiar, porque es que la calidad de vida que viven ahí no es digna de un ser humano. Así es. Bueno, damos gracias por esta iniciativa que menciona la compañera. Creo que ha sido uno de los puntos más esenciales de la noche, sin demeritar la increíble aportación de todos los compañeros acá presentes. Creo que es una de las iniciativas con más auge y que pues debería ser tomada en cuenta. Tomando en cuenta los distintos puntos que han mencionado mis compañeros y propiamente mi persona, damos por concluido, pero no sin antes dejar claro de que dentro de este debate o mesa redonda pudimos darnos cuenta en distintas esferas o en distintas etapas de qué estamos hablando de la problemática del hacinamiento. Nos damos cuenta desde dónde inicia esta problemática, nos damos cuenta de dónde están las falencias, dónde están esas grietas, esas brechas dentro del Estado, el fallo gigantesco que está teniendo el Estado con esta parte ya que ha delinquido y con la parte que aún no delinque, pero el Estado no busca una solución para ello. Pudimos ver cómo se fractura o se falta a los derechos fundamentales de estos seres humanos que están dentro de estos centros penitenciarios. Y así como eso, también tuvimos aportaciones por cada uno de los compañeros, como el más puntual hasta el momento, el de la licenciada Madeline Rodríguez, de iniciativas que deben tomarse para la solución de esta problemática. Señores, hay que recalcar algo. Esto es una problemática que vivimos en carne propia. Esta es nuestra tierra y nuestro futuro, como mencionaba la licenciada. Son nuestros jóvenes los que cada día caen en estos centros penitenciarios. Son nuestros jóvenes los cuales están virtuosos de tener toda su libertad, los cuales pierden esa libertad en estos centros penitenciarios por jefe de pandilla, por la mala educación, por la falta de atención de los padres, por el desempleo, porque como mencionaba el compañero Ángelo también y el licenciado Eldis, el joven de 15 y 16 años considera que es su responsabilidad, entonces, ya que su papá no tiene un trabajo digno al cual pueda traer alimento a la casa, considera que su responsabilidad es salir a buscar, a ver qué puede conseguir. Y estamos anuentes de que, como mencionaba la compañera, esa no es su responsabilidad. ¿Y qué va a encontrar cuando salga a la calle? Un trabajo de 8 a 4 de la tarde de lunes a viernes no va a encontrar. Va a encontrar un trabajo de venta de sustancias ilícitas, de muévete por aquí, parquéate en esa esquina, vigila que no venga el policía, vinculándolo a algo a lo cual él aún no se imagina. Por eso y más, damos por concluido este tema, dándole gracias a los compañeros y gracias a Dios, a ustedes que nos ven y nos escuchan, al profesor Eduardo Paredes, por permitirnos dar nuestra opinión y debatir dentro de esta mesa redonda sobre este tema que es gran problemática. Deseamos que cada uno de ustedes tengan éxito en sus funciones, que tengan una excelentísima noche. Dejo a mis compañeros que se despidan. Para mí ha sido todo un honor ser el moderador en esta noche. Un placer para mí, así que espero que les haya gustado este espacio que estuvimos aquí explicando este tema del hacinamiento carcelario. Espero que sea de gran ayuda más adelante y que podamos buscar ese gran plan que tenemos de buscar esa reforma, esa resolución de estos privados de libertad. Y como bien lo dije al principio, esto es de raíz, tenemos que empezar desde casa para no tener que llegar hasta el problema. Sin más, muchas gracias y se lo agradezco habernos compartido con nosotros. Bueno, yo agradezco su presencia, habernos escuchado, el poder permitirnos compartir nuestro punto de vista en cuanto a que la resocialización es la llave para el hacinamiento en nuestros centros penitenciarios. Hay que poner más cuidado en nuestros jóvenes porque son la clave de nuestro futuro y no nos sirven los jóvenes delinquiendo porque nos llevan a hacinamiento en los centros penitenciarios y nuestro futuro joven se va acabando. Nuestra mano obrera, que son los jóvenes, siempre son la mano obrera de un país, va
disminuyendo porque va cayendo en manos de grupos delincuenciales, personas del mal vivir. Entonces, agradecida por esta oportunidad que nos han brindado de darles nuestro punto de vista en cuanto a ese tema. Bien, igualmente coincido con los compañeros y quiero despedirme. Claro, no sin antes agradecer al profesor Eduardo Paredes, igualmente a los compañeros que sé que nos verán más adelante, de que estos temas a nosotros como estudiantes de Derecho nos hace crecer como personas y también nos dan algo objetivo para poder nosotros divulgar, no solamente a través de nuestras redes sociales, sino también apropiarnos de esto y poder exigir las normas y las leyes que nos permiten a nosotros poder romper esa barrera, las cuales hoy muchas veces están imperando en los centros penitenciarios. Feliz noche. Me gustaría cerrar el video con la frase con la cual iniciamos, la cual sería nuestro punto de referencia. Hay que recordar que la privación de la libertad es el castigo. No hay por qué acudir a la privación de los otros derechos. Que tengan excelente noche.